Comentarios capítulos 6 y 7. El área del templo incluía otros edificios además del templo propiamente dicho. Salomón construyó primero el templo, esto llevó 7 años. Luego construyó la casa del rey y las otras estructuras y atrios que constituían el área del templo. Todo el proyecto se realizó en 20 años. No es necesario entrar en todos los detalles de la construcción del templo. Usted notará que las dimensiones del templo eran el doble de las del tabernáculo, de modo que el templo en sí mismo no era una estructura enorme. El templo se hizo de piedra tallada, recubierta de madera y oro, y embellecida con piedras preciosas. Notamos que las piedras de construcción se cortaban de antemano en la cantera y se colocaban en silencio en su lugar. Los cantores seguían los planos de Dios de modo que todo encajaba. Este es un buen ejemplo que deben seguir los obreros cristianos de hoy al ayudar en la construcción del templo del Señor, la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22 y 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 al 8. El templo era más grande y más elevado que el tabernáculo. No era una tienda temporal con pieles como cubierta, más bien era un magnífico edificio de piedras que no podía trasladarse. A diferencia del tabernáculo, había ventanas y un piso en el templo. Salomón añadió 2 querubines en el lugar santísimo y colocó el arca debajo de ellos. En lugar de un polvoriento atrio exterior, el templo tenía un hermoso portal con 2 columnas llamadas Jaquín, él establecerá, y Boaz, en él hay fortaleza. La fuerza y estabilidad pertenecen al Señor y ahora le pertenecerían a su pueblo conforme ellos se establecerían en su tierra. En lugar de una pequeña fuente para lavarse, hicieron un gran mar hundido que se apoyaba en 12 bueyes. También hicieron 10 fuentes de bronce para usarse en toda el área del templo. En 2 Crónicas capítulo 4 versículo 1 se nos dice que el altar de bronce era igual en tamaño al lugar santísimo. Había 10 candeleros en vez de 1. 2 Crónicas capítulo 4 versículos 7 y 8. Así como también 10 mesas para el pan. El Nuevo Testamento no nos da tanta introducción en cuanto al significado del templo como la da respecto al tabernáculo. Algunos ven el tabernáculo como un cuadro de Cristo en su humildad en la tierra y el templo como un tipo de su presente ministerio en gloria, edificando ese templo sagrado de piedras vivas. O el tabernáculo tipifica nuestra vida peregrina actual, mientras que el templo edificado permanente tipifica nuestro reinado glorioso con Cristo cuando Él vuelva. Qué trágico que los judíos confiaron en la presencia de su
templo en vez de confiar en las promesas del Señor. Porque en menos de 500 años destruyeron ese templo cuando llevaron cautivos a los judíos por sus pecados. Dios le recordó a Salomón que lo importante es obedecer su palabra, no construir un gran templo.